Bueno, vamos a completar un poquito la charla de impuestos que dimos el otro día, como para que todos entiendan un poquito el rol del Estado y cómo influye ya en la economía, ¿sí? Y en términos técnicos, las políticas económicas, las macro políticas económicas suelen ser en el rol del Estado dando impositivamente, ¿no? O sea, cobrando impuestos y haciendo gasto público. Realmente cuando uno agarra y tiene más gasto público que impuestos, que lo que recauda de impuestos, se llama déficit fiscal, que suele ser un empuje para la economía porque aumenta la demanda agregada. Es una cantidad de ingresos extra que entran a la producción, pero que el Estado en realidad son mayores a los que sacó, lo está sacando de otro lado. Entonces cuando uno escucha déficit fiscal, guarda con esto, no necesariamente significa que el déficit fiscal sea por mayor emisión monetaria. En un país como Argentina, o generalmente lo que hacen los países, es obviamente apalancar ese déficit fiscal con emisión del propio Banco Central, una emisión nueva de moneda. Ahí sí es un déficit fiscal que es indefectiblemente inflacionario porque no estás haciéndolo sobre un respaldo de oferta de bienes, que es el caso clásico. Pero en realidad, en un país que tuviese macroeconomía un poco más programada y diría, no quiero emitir, pero es necesario un periodo de déficit fiscal, por ejemplo, porque hace falta estimular la demanda agregada por algún motivo. Si el gobierno fuese un gobierno que tiene credibilidad internacional, podría pedir deuda externa de ese gobierno. O sea, el Tesoro podría estar pidiendo o sacando un bono en dólares del Tesoro y recibiendo inversiones extranjeras, financieras, en dólares. Entonces, fíjense, en ningún momento hubo emisión de pesos nueva, entran dólares a la economía que no estaban, apalancando el financiamiento del Estado. Y ahí estamos hablando de una situación de déficit fiscal, ¿sí? O sea, el gobierno, en este caso que les doy, gasta más de lo que recauda en pesos, pero necesita apalancarlo. Entonces, ¿qué hace? Ingresan esos dólares, emitió deuda externa, esos dólares entran al sistema y no necesariamente tienen que canjearlo por nueva emisión. O si generan nueva emisión de pesos, no es una emisión que afecte ni siquiera el tipo de cambio hacia una depreciación, al menos en el corto plazo, y tampoco es una deuda, al contrario, podría generar una apreciación en todo caso cambiaria y no una depreciación, fíjense ustedes, no una devaluación. Entonces, todo lo contrario al caso clásico que se suele poner en los medios, en la economía, diciendo no, el déficit fiscal es el causante de la inflación. Son cosas que hay que entender perfectamente bien de dónde se está financiando ese déficit fiscal para decir si va a ser inflacionario o no, ¿sí? Primer punto, entonces le decía, pero es una política, el déficit fiscal siempre es una política de inyectar más recursos en la economía de las que el Estado saca en materia de impuestos. Eso estimula la demanda agregada genera mayor producción, ¿sí? Hay un efecto precio generalmente como la oferta de bienes tarda un poco en ajustarse, pero la idea es un efecto mayor de riqueza a de inflación, ¿sí? Hay un crecimiento del PBI. Por eso usan esa. Y esta política es mucho más efectiva cada vez que hay recursos ociosos, o sea, si hay mucho desempleo, si hay capacidad instalada, digamos, subocupada en general, maquinarias, etcétera, es mucho más fructífera este tipo de políticas en esos periodos, sin que afecte directamente a la inflación, ¿sí? Y por el lado también de la opción del gobierno teniendo superávit fiscal en este caso ahora, la idea es quitar, digamos, recursos de la economía porque hay más recaudación de impuestos que gasto público. Entonces es como que salen recursos de la economía y eso tiene un efecto deflacionario y también tiene un efecto de achicar la demanda agregada. Entonces tiende a caer el Producto Bruto Interno también cuando hay políticas de superávit fiscal. O sea, tienden a la recesión de la economía, no a un crecimiento, ¿sí? Esto sí o sí en esos casos, no importa la forma en que se genera, siempre el superávit fiscal implica digamos, el quitar más recursos a la economía en materia impositiva que
que digamos que lo que se hace de gasto público. Generalmente se genera o gastando menos o aumentando los impuestos. En cualquiera de los dos casos, el efecto es el mismo, es recesivo, ¿sí? Y también es deflacionario. Ahora, después tenemos la política monetaria en sí misma, y ahí sí es la política que los gobiernos usan a través del Banco Central. La política monetaria puede aumentar la oferta monetaria, se llama, o también quitar oferta monetaria. Este es el papel que hace el Banco Central cada vez que inyecta pesos o quita pesos del mercado. Y eso efectivamente no tiene por qué ir de la mano con el gobierno, con el tesoro. Podría haber una política, por ejemplo, que implique a los bancos privados que estén créditos baratos, muy baratos, entonces, o tasa, por decirlo así, real cero. Entonces eso estimularía el crédito privado a tal punto que se habría una emisión monetaria acompañando ese crédito, ¿se entiende? Por la vía privada, sin que el Estado intervenga. Y bueno, y dependiendo para qué son esos créditos, si son para el consumo, si son para la inversión, serían más o menos inflacionarios. Si son para el consumo, es muy probable que sea más inflacionario que otra cosa, pero si son para inversión, tienden a ser al revés, podría ser también hasta deflacionario, porque cuando uno agarra y emite para crédito a la producción, lo que hace primero está poniendo en funcionamiento la posibilidad de crear valor agregado nuevo en la economía. Entonces está generando la oferta de bienes primero y no esperas a que el consumo te la genere, como en el caso cuando uno apalanca créditos que son al consumo. De ahí que son muy diferentes los efectos en cuanto a la inflación y en cuanto al Producto Bruto Interno, ¿sí?, de cada situación. Las economías desarrolladas suelen usar mucho el crédito a la producción, muy subsidiado, muy apalancado, o sea, o acuerdos con el Estado especiales con compañías internacionales de innovación, donde requieren grandes fondos, fíjense Tesla, SpaceX, cualquiera de esos, que necesitan miles y miles de millones de fondos como para expandir, y bueno, y eso se lo piden al Estado con emisión nueva, y el Estado agarra y se lo da créditos muy baratos para generar plata. Entonces, esas son las cosas que tienen que tener en cuenta, como cómo se mueve la economía en otros países, no necesariamente es como la tenemos incorporada en el modo de pensar acá en Argentina, que todo emisión es inflacionaria de por sí, no necesariamente, ¿sí? Ahora, con respecto a la política monetaria restrictiva, o sea, quitar circulante de la economía, empezar a reducir el stock de circulante o de base monetaria de la economía, es también totalmente deflacionario y al mismo tiempo es recesivo. En la economía hay algo que se llama la ecuación cuantitativa del dinero, que expresa que la oferta monetaria por la velocidad de circulación de ese dinero es igual a los precios por las cantidades, o sea, va al Producto Bruto Interno. Cuando uno hace caer la oferta monetaria, indefectiblemente, si no hay un cambio en la velocidad de circulación, o sea, al ritmo que se dan las transacciones económicas, eso sí o sí se tiene que ver reflejado en una caída de precios o de cantidades o de ambas cosas. Entonces sí o sí estamos hablando de una recesión económica, ¿sí? En cambio, la única forma de que no se dé ese caso cuando uno quita moneda del mercado, la oferta monetaria, es sí o sí que la velocidad de circulación del dinero aumente en la misma transacción, pero generalmente puede ser muy difícil que esa velocidad de circulación aumente porque está ajustada a contratos, a temas legales entre las partes. Pues hay políticas, como les digo, en cuanto a programación económica, que están más apuntadas a desarrollar sectores, los polos tecnológicos. Eso también forma parte de la programación económica de un gobierno. Servicios informáticos, productos de IT, ¿sí?, tecnologías de la información, todo lo que sea ese tipo de desarrollo que tiene capacidades exponenciales, porque también generan lo que se llama externalidades muy positivas en una economía. Entonces, que bueno, son todos los matices que hay que tener en cuenta a la hora de entender la acción del Estado en la economía, para poder empezar a hablar con propiedad, porque se dicen muchas cosas por extremos ideológicos de un lado y del otro y que no tienen nada que ver con la práctica. Los datos matan relatos, digámoslo así. Chao.